capítulo 15 nos habla de la preparación para la consumación de la ira de Dios. Eh, Vemos que el Apocalipsis se divide en tres partes, ¿verdad? Las cosas que ves, las cosas que son y las cosas que serán. Ese es el bosquejo general del libro de Apocalipsis. Tiene tres partes, ¿sí? Es interesante ver cómo la revelación de Jesucristo se divide en tres secciones, ¿sí? Y pues vemos la primera, en el capítulo 1, las cosas que el apóstol Juan experimentó en la isla de Patmos, y el capítulo 2 y 3 hablan de lo que el apóstol experimentó en los tiempos de la iglesia en el Asia Menor. ¿Ah? Es el mensaje a las 7 iglesias. Y la tercera parte, que es donde estamos, son las cosas que serán. Es decir, habla de las cosas escatológicas o futuras, las cosas de los últimos tiempos que fue dado al apóstol Juan. ¿Sí? Entonces vemos ese de manera general el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Y estamos en la parte número 3. Curioso. ¿Ah? Los juicios también son una serie, 3 series de 7. O sea, Dios utiliza primero que nada el capítulo 4 y 5 habla de los sellos, ¿sí? Y en los sellos también son una serie de juicios, ¿sí? Vemos que el libro que descubre el apóstol Juan lo ve cómo es transferido del Padre al Hijo, capítulo 4 y 5. Y ese libro, ese rollo, tenía 7 sellos. Y cada uno de estos sellos, el único que podía quitarlo era el Cordero de Dios, Jesucristo. Y cuando se desata cada sello, hay un juicio para la humanidad en los tiempos escatológicos. ¿Sí? Porque solamente Jesús es digno de quitar los sellos. Y después, ¿sí? Capítulo 4, 5, 6, 7, 8, vemos con el último sello que es quitado, vemos cómo se desatan las trompetas, ¿sí? Como los 7 ángeles tocan las 7 trompetas y cada una de esas trompetas da lugar, ¿sí? A los juicios de Dios, ¿sí? Entonces es la segunda serie, ¿sí? Y la tercera es lo que hoy vamos a empezar, ¿sí? Que es los sellos. Y usted dirá, ¿por qué tantos juicios? ¿Ah? Pues mire, en esos tiempos, no sé usted, pero estamos experimentando una tras otra las consecuencias de la rebeldía humana. Y yo creo que usted lo ha visto. Yo me he preguntado por qué ciertas familias, por qué ciertos hogares, por qué ciertas personas experimentan una caída tras otra, un fracaso tras otro, una derrota tras otra, ¿sí? Por el pecado, las consecuencias del pecado, ¿sí? Y Dios en los tiempos escatológicos trata de la misma manera como está tratando hoy con nosotros, ¿sí? Porque usted se preguntará, ¿por qué nos viene una cosa y luego otra, y luego otra, y luego otra? ¿Sí? Por la desobediencia a someternos a Dios. Y los las 7 copas son la consecuencia, ¿sí? A nuestros actos, a nuestra rebeldía, a nuestra desobediencia. Y de eso vamos a hablar hoy en el capítulo 15. ¿Sí? Vamos a hablar hoy de eso en el capítulo 15. Es la tercera triada de 7. ¿Sí? O sea, la tercera vez que se desatan los juicios de Dios. Los primeros 7 con los sellos. Las segundas, la segunda serie con las trompetas. Y hoy vamos a ver las 7 copas. ¿Sí? ¿Cómo da origen? Estamos en este capítulo. Y mire, quiero empezar la lectura bíblica con el primer versículo. Dice, vi en los cielos otra señal. Grande, admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Es una característica en todo el libro de Apocalipsis,
la descripción que utiliza el apóstol Juan para describir lo que observa. Dice, vi en el cielo otra señal, ¿sí? Que es lo que ve el apóstol, ¿verdad? Ve una multitud, ¿verdad?, de hombres, ¿verdad?, de ángeles, a los cuales se les va a dar las copas, ¿sí? Es la misma fórmula que va a distinguir cada una de estas triadas o series de 7, ¿sí? Es lo mismo que el apóstol utiliza en el capítulo 4 y en el capítulo 5 cuando se desatan los sellos. Vi, ¿sí? Y de la misma manera, ¿sí?, cuando se desatan las trompetas, cuando se tocan las trompetas en el capítulo 8, versículo 1 al 6, se utiliza la misma expresión vi, ¿sí? Vi a los ángeles que tocaban las trompetas, ¿sí? Y ahora en el capítulo 15, ¿ya?, inicia nuevamente una descripción y dice, vi en el cielo otra señal. Eidom, ¿sí? Introduce un nuevo juicio, ¿sí? Y para ello ve una señal, o sea, tiene una visión el apóstol, ¿verdad? El apóstol Juan tuvo, pues, visiones, ¿sí?, para describir este acontecimiento, y lo primero que ve él es algo grande. Dice, vi otra señal grande, mega, enorme, gigantesca, y dice, y admirable. Es decir, el apóstol quedó sorprendido, quedó boquiabierto cuando observa esta etapa apocalíptica, esta parte profética, cuando él ve esta situación que será, ¿ah?, que será. Y dice, y vi de manera sorprendente 7 ángeles. ¿Dónde? En el cielo. Quiero decirle que esto se desata en el cielo, pero se traslada a la tierra. Es una descripción de lo que ocurre en el cielo con el Dios Todopoderoso y que tiene sus efectos en la tierra. No sé usted, pero en estos tiempos ha sido muy difícil para las familias, para los hogares, para los matrimonios, y estamos viendo cómo se desatan ciertas consecuencias solamente en la tierra, ¿sí? El vivir una epidemia, el experimentar el fallecimiento de algún familiar, de algún vecino, de algún pastor, mire, para nosotros ha sido sorprendente. Hemos quedado consternados, sorprendidos. En estos tiempos, nuestra región ha experimentado la muerte de 7 ministros, uno tras otro, ¿sí? Son consecuencias. No quiero decir que nuestros amados siervos estaban en pecado, no. Es el pecado que mora en el mundo, que está dañando a la iglesia, al pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, hemos visto hombres y mujeres de Dios que fueron tocados por esta epidemia, uno tras otro, ¿sí? Y vemos esto ocurre, ¿ah? Esto sucede. Y vea usted, dice, los 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Esto habla de un futuro, ¿sí?, de algo que va a suceder. Es impresionante ver cómo los hebreos, en los tiempos bíblicos, utilizaban un lenguaje. Y cuando dice en los postreros, es una palabra que habla sobre lo que va a suceder, pero el verbo que utiliza es como algo ya consumado, ¿sí?, como algo ya completado, ¿sí?, como algo que ya se llegó, como algo que está ocurriendo. Es como cuando un corredor sale, pero ve que va a llegar a la meta y hace todo su esfuerzo por llegar. Entonces, este apóstol describe como algo ya realizado, ¿sí? Y dice así, son postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Es decir, se completaba
es una acción total, que es una realidad, ¿sí? Es una descripción como si ya se hubiese hecho. Y es una palabra muy semejante a la que Dios usó en la liberación del pueblo de Israel cuando estuvo en esclavitud en Egipto. Los israelitas fueron un pueblo oprimido y Dios los liberó de la opresión que el faraón ejercía sobre ellos. En estos tiempos escatológicos vemos algo muy similar. Vemos el anticristo, ¿sí? Oprimiendo al pueblo, ¿ah? Y vemos la liberación por parte de Dios a través de su gracia. Es increíble, es increíble que cuando se refiere a la ira, ¿ah? Dios, Dios utiliza una frase muy rara, ¿ah? Ira en el Nuevo Testamento la encontramos como orge, ¿sí? Para decir enojo, ¿sí? Para decir que uno tiene un cambio de temperamento. Pero aquí no utiliza esa palabra, ¿sí? Utiliza la palabra timos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con la ira de Dios? Se desata la ira de Dios, ¿sí? Significa que no se desata una actitud, que no se desata sino un juicio divino. Es decir, no es una expresión de enojo de Dios, sino es la indignación de Dios por el pecado y por la rebeldía del hombre. Muy diferente una palabra del otro, pero su traducción tiene una explicación muy diferente. Es Dios molesto por la forma de proceder del hombre, por su rebeldía, por su inclinación al pecado, ¿sí? Dios no expresa una actitud, aquí expresa una consecuencia por el pecado, un juicio, ¿sí? Entonces, cuando se habla de ira, es juicio. O sea, aquí vamos a ver que se desatan los juicios de Dios por el pecado, ¿sí? Y es lo que ve el apóstol Juan en el cielo, como algo que le sorprende, como algo que le impacta. Porque entonces ve a los 7 ángeles que ya tienen las 7 plagas para consumir, para destruir, para acabar con el pecado, ¿sí? Entonces el tiempo de misericordia se acabó. El tiempo de la gracia se termina y viene el tiempo del juicio. Entonces, en estos tiempos que estamos viviendo como nación y como mundo, es un tiempo para clamar por misericordia. Es un tiempo para de arrepentimiento, dice el apóstol Pedro, arrepentíos y convertíos. Esto está vigente para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. El apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, registrado por Lucas, señala una oportunidad para estos tiempos. Una oportunidad mientras la iglesia está aquí en la tierra. Porque la iglesia se irá, y en la tribulación la iglesia ya no estará. Entonces, solamente el único medio de salvación es a través de la muerte, ¿sí? Entonces vemos aquí, se desata el juicio de Dios con la apertura de las copas, ¿sí? Esto ocurre, quiero que vea, se abren los sellos, en el 7º sello se desatan las trompetas, se tocan las trompetas y en la 7ª trompeta se desata las copas. Todo es progresivo, es como decir una tras otra, una tras otra. Así es la vida del hombre pecador. Viene en una caída, una tras otra. Al parecer un pecado insignificante, no se ve, pero tiene sus consecuencias y van en una decadencia, una tras otra, hasta la degradación total. Esa es la tendencia del pecado, el declive del ser humano sin conocer a Dios. Entonces aquí hay una
todavía podríamos señalar una oportunidad, ¿sí? El que aparezca. Entonces, el versículo 2 de este mismo capítulo dice, vi también, vea la misma expresión, observé un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¡Wow! Quiero que vea, aquí el apóstol Juan va a utilizar un símil para describir lo que está viendo. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Es una comparación. Una comparación, y es curioso ver un mar de vidrio mezclado con fuego. Este lugar va a dar pie a la presentación de los mártires delante del trono de Dios, ¿sí? Es una exclamación que se va a ver de aquellos que se han mantenido en pie, ¿sí? Porque los vemos ahí aparecer, los vemos siendo llamados, vemos que estas personas están ahí delante del Dios. El mar de vidrio es una figura que habla de la gloria de Dios, ¿sí? Esta figura ya había aparecido en el capítulo 4, ¿sí? Ahí aparece también un mar de cristal, ¿sí? Y cuando se habla de mar de vidrio y se habla de la gloria de Dios, se habla de lo esplendoroso que es Dios, lo majestuoso de Dios en su trono, separado del hombre por la pureza, por la santidad. Recuerden, en el mar, allá en el templo, era el lugar donde se lavaba, donde estaba la pureza, donde se limpiaban los sacerdotes, ¿sí? Y este mar de cristal que aparece en 4:6 es muy diferente a este que ahora aparece en el Apocalipsis 15:2, ¿sí? Porque este está mezclado con fuego, ¿sí? Esto habla de una acción, de una proximidad, de algo que se acerca. O sea, allá se limpiaba con agua, aquí se va a limpiar con fuego. ¿Cómo se purifican los metales? Con fuego. Entonces, esto habla de una acción judicial de Dios. Dios va a limpiar, ¿sí? La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. La sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. Así como en el Antiguo Testamento, el mar, ¿sí?, de bronce, donde estaba el agua, limpiaba a los sacerdotes, ¿sí? Ahora este proceso, en esta etapa, en el capítulo 15 del libro de Apocalipsis, en la gran tribulación, ¿sí?, vemos que, pues, una combinación con, dice ahí, vi un mar de vidrio mezclado con fuego. Mezclado con fuego. O sea, habla de la ejecución del derramamiento del juicio divino a través de las 7 copas, con los 7 ángeles, ¿sí? Esto habla de la santidad de Dios, ¿sí? Si no estamos purificados, nos podemos quemar. Nos podemos quemar ante la santidad de Dios. De acuerdo a Éxodo 14, ¿sí?, Dios estableció un juicio sobre el ejército de Faraón. Aquí, en el capítulo 15 de Apocalipsis, vemos a los santos mártires triunfantes, ¿sí?, en la tribulación. Vemos cómo ellos están en pie, porque se mantuvieron en pie. Están en pie ante el trono de Dios, porque se mantuvieron en pie ante la bestia. No adoraron la imagen, no se dejaron marcar, no se dejaron llevar por el profeta, por el falso profeta, no se dejaron señalar con el número. Están en pie, se mantuvieron en pie ante el anticristo, ante la bestia, ante el falso profeta. No fueron, aunque eran obligados, no cedieron.
se mantenieron como hombres de Dios ante el anticristo. Aborrecieron al anticristo, rechazaron la insignia, no se dejaron marcar y prefirieron escoger morir por causa del Mesías. Se negaron a obedecer a la bestia y perdieron su vida. Mateo capítulo 16, versículo 25. Dice así a la letra, 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es un tiempo difícil, es un tiempo crítico, pero los mártires prefirieron morir para encontrar la vida en Cristo Jesús. Perdieron la vida, pero permanecieron en pie en la gran tribulación. Vi, ¿sí?, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio. Y qué hermoso, dice, con las arpas de Dios. Era el instrumento de adoración, porque su confianza estaba en Dios y ahora iban a ejercer un oficio por toda la eternidad, alabar al que vive y reina. Una figura, son figuras y símiles que utiliza el apóstol Pablo, el apóstol Juan, para poder explicar lo que está viendo, lo que va a suceder, lo que va a ocurrir, ¿sí? Y entonces quiero que veamos a estos mártires con sus arpas, listos para adorar. Versículo 3 al 4 dice así: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Es un cántico de alabanza, ¿sí?, como el cántico que expresan los 24 ancianos, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, ¿sí?, en el capítulo 4, 5 de Apocalipsis, en el capítulo 14, pero ahora son los mártires, ¿sí? Ahora los mártires cantan. Es un verbo que está en presente, indicativo, voz activa. Audo es el verbo que habla de una acción constante, continua, permanente. Cantan un cántico de alabanza. Dice así: cantan el cántico de Moisés. Y aquí, pues dentro de la clasificación de los cantos de Moisés, tenemos en Éxodo 15 y Deuteronomio 32, ¿sí?, y el Salmo 90. El Salmo 90 pues habla de una situación, de una observación particular que el mismo Moisés escribe sobre la vida del hombre. Entonces el Salmo 90 queda descartado, porque sería preguntarnos cuál era el cántico que cantaban de Moisés, siervo de Dios, ¿sí? Y específicamente en Éxodo 15, habla de la liberación del pueblo de Israel. Éxodo 15, en ese capítulo de Éxodo, es el canto de Moisés, así dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, y ha echado en el mar al caballo y al jinete, porque Jehová es mi fortaleza, y mi cántico ha sido mi salvación.
Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Qué hermoso, ¿ah? Qué hermoso. Usted en casa le invito a que lo lea. Es un cántico que expresa la liberación del pueblo y la destrucción de los egipcios. El momento en que la liberación del pueblo de Israel se lleva a cabo. Y Deuteronomio 32, ¿sí? Deuteronomio 32 también es un cántico de Moisés, ¿verdad? Dice, entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Y dice, escuchad cielos y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará el rocío mi razonamiento, como las lloviznas sobre la grana y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré y engrandeceré a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta por todos sus caminos, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. También, ¿verdad? Usted puede concluirlo y leerlo ampliamente, este cántico, ¿sí? Y verá la grandeza, ¿sí? Entonces tenemos dos cánticos, ¿verdad? El cántico que podemos clasificar como el que están cantando los 24, los mártires, ¿verdad? De la tribulación, ¿sí? Y en Deuteronomio 32, pues vemos que son los últimos momentos de la vida de Moisés, ¿sí? Moisés, por segunda vez, está enseñando la ley, Deuteros, Nomos, ley, ¿sí? Segunda ley, pero no es que haya una segunda ley, sino que es la enseñanza a una segunda generación, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo Moisés es un recordatorio. Les está mostrando a la nueva generación, porque una generación se ha perdido en el desierto, quién es Dios, ¿sí? La siguiente generación que ha nacido en el desierto tiene que saber quién es Dios, qué hizo Dios por su pueblo. Entonces, el Deuteronomio 32 es un salmo histórico, es un recuento poético, ¿sí? Del pueblo que ha permanecido fiel, ¿sí? Entonces, vemos dos probables, ¿ya? Y Éxodo 15, ¿sí? Es un poema épico que describe la majestuosidad de Dios, cómo libra a su pueblo cuando todo parecía perdido, cuando había una derrota inminente, porque eran perseguidos por el ejército de Faraón y no había escapatoria. Vemos el mover de Dios liberando a su pueblo, abriendo el mar y el pueblo pasando. Entonces Moisés compone este salmo que exalta y alaba a Dios por la victoria. El pueblo que habita, así termina el Éxodo 15, ¿ah? Exalta, dice así, exalta a Dios. Dice, porque tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, ha afirmado. Y Jehová reinará eternamente y para siempre. ¡Wow! Entonces, el contexto de Éxodo 15 establece que Jehová libera a su pueblo, ¿sí? Entonces, regresemos bajo esta, para definir, ¿verdad? Porque estamos definiendo qué cántico de Moisés cantaban. Y todos nos inclinamos, la mayoría de los apologetas y la mayoría de los exegetas, los estudiosos bíblicos, señalan que Éxodo 15 es el salmo que se canta en Apocalipsis 15, versículo 3. ¿Sí? El trasfondo de Éxodo habla de la victoria, de un canto de victoria sobre Egipto, sobre Faraón.
Entonces, y si lo relacionamos con Éxodo 15, perdón, con Apocalipsis 15, vemos que es un cántico de victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su nombre. Entonces, quiero que vea, no se trata solamente de un solo cántico, ¿sí? Se trata de dos cánticos, porque cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¡Wow! ¡Qué hermoso, qué hermoso! ¿Eh? No eran un cántico, sino dos. Oideum, dos cánticos cantados por la multitud de los mártires. Usted y yo fuimos creados para adorarle, hemos sido creados para alabarle, hemos sido para reconocerle, porque en Él tenemos victoria, en Él estamos en pie. Son dos cánticos diferentes. Moisés cantando por la libertad de su pueblo que ha permanecido fiel a Dios. Usted y yo tenemos que cantar de la fidelidad de Dios para estos tiempos. Dios ha sido fiel. Hasta este momento nos ha tenido con vida. Dios ha sido fiel. No nos ha faltado alimento. Dios ha sido fiel. Nos ha mantenido como iglesia. Nos ha mantenido en victoria. No sé usted, pero es el tiempo para cantarle a Él, para alabarle a Él. Ambos cánticos, el del Cordero y el de Moisés, son por la victoria. El canto del Cordero es por la victoria final sobre el pecado y las huestes del dragón. El dragón no merece adoración, porque el sacrificio perfecto fue el Cordero de Dios. La muerte y resurrección de Jesús merece toda nuestra adoración. Ambos cánticos son entonados simultáneamente en Egipto, porque Faraón desafió a Dios e intentaba aniquilar a su pueblo escogido. El cántico del Cordero en los postreros días. La bestia tratará de destruir a sus seguidores, a los seguidores del Mesías, y demandará la bestia que se le adore. El falso profeta obligará al género humano a adorar a la bestia. En ambos casos vemos la soberanía de Dios, el soberano del universo, trayendo victoria a su pueblo. Y los redimidos le cantan. Los redimidos allá en el Antiguo Testamento alababan a Dios. Los redimidos en el Nuevo Testamento alaban a Dios. Y los redimidos en la gran tribulación le alaban. Le cantan, le alaban, reconocen a Dios por su grandeza y su poder. Dios es poderoso, ¿sí? Quiero que en esta tarde escuchemos este canto. Este canto es una composición de un amigo de Ecatepec, Edmundo Hernández, ¿sí? Y él compuso basado en el Salmo 57 este canto, ¿sí? Posteriormente lo he escuchado con grupos juveniles, ¿sí? Pero a mí me ha marcado mucho este cántico y quiero que lo escuchemos, ¿sí? Es un cántico que habla de la grandeza de Dios, de por qué Él merece toda nuestra alabanza. Es un cántico donde reconocemos al Creador. Cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder. Se humillará ante ti toda autoridad. Cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder. Se humillará ante ti toda autoridad. Toda la tierra te adorará.
de tu nombre. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, y cantará a ti por la gloria de tu nombre. Oh, Altísimo, oh, 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 Altísimo, oh, 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 Altísimo. El Señor merece toda nuestra adoración, porque Él es el grande, el todopoderoso. Y quiero que veamos el contenido ahora del cántico. Él merece los mártires cantándole a Dios. Los mártires declarando la omnipotencia de Dios, los atributos de Dios. ¿Sí? Las frases son frases del Antiguo Testamento, recalcadas por los salmos, Salmo 86, Salmo 139, Amós 4:13. Los salmos hablan de la grandeza de Dios y sus obras, Salmo 92, Salmo 98. La grandeza de Dios en la creación y en su máxima creación, el hombre. Los hechos de Dios absolutamente incomparables. Y los mártires reconocen la grandeza de Dios, la grandeza del omnipotente. Salmo 92, Salmo 98, por la creación de sus hijos, de sus siervos. Reconocen a Dios como el Todopoderoso. Su pensamiento de los mártires son las maravillas de Dios, la gloria de Dios. Se olvidan de sus sufrimientos, de sus padecimientos, de la persecución, de sus limitaciones. Se olvidan de sus padecimientos y hablan de la victoria. Parece un drama mundial. Pero es el tiempo, lo único que puede calmar el sufrimiento humano es la presencia de Dios en la vida del hombre. Es hermosa esta doxología. Y empieza con todopoderoso. Tautocratón se refiere a Dios. En el Apocalipsis se utiliza 9 veces esta palabra. Todo poder declara la rectitud de Dios en la vida del hombre. Dios todopoderoso solamente se puede referir a Dios en Apocalipsis 1:8, en Apocalipsis 4:8, en 11:17 y aquí en 15:3. Le cantan al Dios todopoderoso. O sea, quiero que vea en el centro, capítulo 15, ¿ah? Podemos ubicar como el centro de la adoración a Dios, como la exaltación al único y suficiente, porque después lo vamos a ver mencionado en 16:7, en el capítulo 16, en el capítulo 16 2 veces, tanto en el 7 como en el 14, en el capítulo 19, en el 6 y en el 15, y en el capítulo 21 vamos a ver la misma expresión del apóstol Juan en la boca de los mártires, en la boca de su pueblo, en la boca de los 24 ancianos, en la boca de los 4 seres vivientes, en la boca de la multitud de ángeles que le adoran y le alaban. Vemos la grandeza de Dios, porque Él tiene todo el poder sobre el hombre y sobre toda la creación. Quiero que vea aquí, pues no hay verbo, cantan solamente, ese es tiempo presente y constante, ¿verdad? Pero le cantan al Dios Todopoderoso, porque es justo y verdadero su camino. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Por eso le cantamos a Él, porque Él tiene la única dirección para la vida del hombre. Él es el que tiene la senda correcta para la vida del ser humano. Y hoy tenemos que rendirnos en adoración y cantarle a Él por la grandeza de su nombre. Tenemos que ver que Dios es recto, recto en todos sus juicios. Solo Dios, ¿ah? El Salmo 19 dice así, que sus juicios son rectos. Salmo 19.
versículo número 9, Salmo 19. Ahí puede usted ver la palabra, ¿verdad?, descrita, pero el versículo 1 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Esa es la característica de nuestro Dios. Sus juicios son verdad y rectos, y nada se opone a su criterio, ¿sí? Entonces, Dios, en su justicia y en su verdad, merece ser alabado. Dios, porque Dios juzga con justicia. Él es más adelante lo veríamos, Él es el Rey de las naciones, porque dice así el versículo número 4, dice: y las naciones vendrán y adorarán, ¿sí? El gobierno absoluto de Dios merece adoración, ¿sí? Y aquí aparece una pregunta retórica, dice: ¿y quién no te temerá, oh Jehová, oh Señor, y glorificará tu nombre? Ante la grandeza del Dios Todopoderoso. Pues es una pregunta retórica que solamente tiene una respuesta: nadie. ¿Quién no te temerá, Señor? Porque tú eres el Creador. Nadie. ¿Quién glorificará tu nombre? Porque tú eres justo y recto. ¿Quién no lo hará? Nadie. Porque solo tú eres el Creador. Entonces, todo lo creado reconoce a Jesucristo como Señor, como el único y suficiente, y da razones, da 3 razones. La primera razón está ahí, ¿sí? Dice así: vendrán todas las naciones y glorificarán tu nombre. Dice: pues solo tú eres santo, ¿sí? Porque es una conjunción. Pues, porque solo tú eres santo. Aquí la traducen pues, y establece una razón, ¿sí? Y la razón es santo, ¿sí? El hombre debe temerte porque solo tú eres. Y utiliza aquí una palabra, santos, como Josios, 8 veces aparece en el Nuevo Testamento. 3 refiriéndose a Cristo en el Nuevo Testamento y 3 a su carácter sagrado, ¿sí? También en el Nuevo Testamento. Esa es la razón universal. No se refiere a agios. No, se refiere a Josios, ¿sí? Porque habla de una particularidad de Dios. Solamente Él es santo, y esa es la razón universal para adorarle. Es la razón fundamental, absoluta de Dios. Por su característica sagrada, Él es digno de ser alabado y reconocido como el soberano del universo, ¿sí? Y 2, dice: porque, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán. Es nuevamente la misma conjunción. Es una conjunción explicativa que dice que Dios será temido y glorificado por todos. Y vendrán y adorarán, ¿sí? Vendrán y adorarán son 2 verbos que aparecen en futuro, que va a ocurrir como resultado de su segunda venida, y de la venida del Mesías, del Dios Todopoderoso. Vendrá y le adoraremos, y entonces será llena toda la tierra con el conocimiento de Jehová. Isaías 11:9, Habacuc 2:14, Zacarías, ¿sí?, 14. Esa es la razón. Porque el Dios Todopoderoso viene y le adorarán. Vendrán y adorarán. Es algo que va a ocurrir inminentemente. Dice: porque, y entonces dice, porque tus juicios se han manifestado, porque los actos de Dios están en conformidad con el criterio de fidelidad y lealtad hacia su persona y su palabra. Lo que Él dijo es: sin santidad nadie verá al Señor. Sus actos son justos, sus juicios son justos, su trato con la criatura
es ecuánime, tiene un sentido cabal, equilibrado. La naturaleza de Dios va a ser reflejada, va a ser, Pedro dice, hasta que seamos copartícipes de la naturaleza divina. Quien es Dios, ¿sí?, solamente va a poderse acercar a aquel que es santo, puro y recto. Y ahora visto a través del mar de cristal con fuego. Entonces la tierra se prepara para la venida del Mesías, que reine con paz y con justicia. Bien, y versículos 5 y 6, ¿sí? Dice así: y después de estas cosas, miré. La tercera cosa que el apóstol Juan observa. Dice: y aquí y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Esta parte de la escritura, de la visión de Juan, contempla el templo, contempla el tabernáculo del testimonio, ¿sí? Su visión es solemne y ve el cielo abierto, ¿sí? Lo ve como una función profética. Los cielos se abrirán. Vi el templo, el lugar donde mora Dios, el lugar donde la ley de Dios es guardada, el lugar santísimo. Podemos hacer una traducción literal y podemos verlo en la cámara interior del tabernáculo, donde eran guardadas las tablas de piedra, donde estaban los 10 mandamientos, donde estaba el arca. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 32, vemos ese tabernáculo construido en el desierto como arquetipo, como prototipo de la presencia de Dios. El templo del tabernáculo del testimonio abierto. ¿Por qué abierto? Para que los 7 ángeles salgan. Los 7 ángeles con las 7 plagas postreras, vestidos con un atavío sacerdotal para ejecutar juicios ordenados por Dios. Se agota el tiempo de la misericordia y la ley de Dios tomará su curso. Los 7 tienen las 7 plagas postreras y salen del templo, están en el cielo con un atavío impresionante, vestidos de ropaje fino, lino, puro, resplandeciente. Habla de la naturaleza noble y sagrada que ejercen un oficio. Dice que están ceñidos con alrededor, usan un cinturón para sostener sus vestiduras largas y abundantes. Es un atavío completo, vestido sacerdotal, que significa una naturaleza real, como príncipes, como reyes. Tienen una característica celestial estos ángeles, ¿sí? Es algo muy semejante a la característica del ángel junto a la tumba de Jesucristo en Mateo 28 y en Marcos 16:5, ¿sí? Lino limpio y resplandecido, vestidos, simbólicamente representan la pureza y la justicia. El cinto en el pecho, ¿sí? Habla de una función oficial. Es como cuando los presidentes se ponen la franja de su nación, ¿sí? Entonces es una función real, ¿sí? Los 7 ángeles son oficiales dignos de un rey para ejecutar juicios con sus copas, juicios simultáneos a la segunda venida del Mesías con poder, gloria y majestad. Vienen del templo. El origen es que provienen del lugar santo donde está Dios, ¿sí? Y dice la Biblia, mire, versículo 7, quiero que vea versículos 7 y 8, finalmente dice: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos.
y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Aparece uno de los 4 seres vivientes y este da a los 7 ángeles copas. ¿Sí? Estos aparecen en el capítulo 4 de Apocalipsis, los 4 seres vivientes, en lugares estratégicos delante del trono de Dios, y sirven en la presencia de Dios, ¿sí? Y emiten, en el capítulo 6 lo vemos, que emiten voces para que salgan los jinetes y cabalguen. Vemos que aparece uno hace acto de presencia en este capítulo 15, versículo 6. Observe, quiero que observe con claridad. Los 7 ángeles, así dice, del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. O sea, observe con claridad, los ángeles ya tenían las 7 plagas de los juicios divinos, ¿sí? Y estos van a ser derramados sobre los habitantes de la tierra, pero se añade aquí el contenido de las copas, se añade el contenido de la ira de Dios, de la indignación por el pecado. Las copas son recipientes, vasijas anchas de poca profundidad. Son como platos, pero un poquito más grandes, ¿sí? Que en este caso, a diferencia de 8:4, no despiden humo o gratitud a Dios, sino que estos contienen contienen, podemos figurativamente señalar, contienen vino, que hablan del juicio de Dios, ¿sí? Y en contra del pecado humano. Están llenas, dice que están llenas, ¿sí? Entonces, quiero que vea, están llenas, repletas, se desbordan. El contenido de la ira de Dios, el juicio de Dios, habla de una plenitud devastadora por la naturaleza del pecado. Un juicio divino, venidero, porque es el Dios que vive por los siglos de los siglos. Llenas de la ira de Dios, desbordándose, ¿sí? El Dios, para ser derramado ante todos los rebeldes, la ira, el enojo, ante los rebeldes, el eterno Dios. Y final, dice así, versículo 8, el templo se llenó de humo. Es algo que ocurrió en el Antiguo Testamento, cuando el tabernáculo fue construido. Dice que la nube cubrió el tabernáculo, la gloria de Dios llenó el tabernáculo y Moisés no podía entrar. Éxodo 40, 34 y 35. La presencia de Dios simbolizada por humo y la gloria de Dios. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios. El Shekinah, la presencia de Dios, se hizo visible. El poder de Dios para ejecutar todos sus actos. Lo interesante de aquí es que nadie podía entrar. En un acto judicial, cuando Dios actúa, no puede nadie intervenir. No se puede ofrecer nada, ni adoración, ni juicio. En Lamentaciones 3:44 dice así: tú cubriste de nube para que no pasase oración nuestra. Nadie, quiero que observe con claridad, nadie podría entrar en el templo, nadie tenía acceso a la presencia de Dios mientras se ejecutan los juicios, mientras se derraman las plagas, mientras se derraman las copas. La palabra dice hasta, es un adverbio. Es una frase temporal, un adverbio de tiempo, en futuro, hasta. Califican al verbo
que se hubiese cumplido, hasta que se hubiese derramado. Nadie puede intervenir ante la segunda venida de Dios, porque la consumación de su ira, recuerden, no es enojo, es juicio por no haberse arrepentido. Es una descripción de lo que va a pasar en el capítulo 16 al 20 de Apocalipsis. No es una venganza de Dios, es la justicia de Dios, es el derecho de Dios a gobernar sobre su creación con justos juicios, con caminos verdaderos. Entonces, la presencia de Dios nadie la puede detener, nadie puede intervenir. Es como cuando uno va a un tribunal y el juez va a deliberar. Nadie puede entrar donde el juez va a dictar su sentencia, donde el Dios va a determinar. Antes de que vayamos ante esa situación, antes de que lleguemos a la tribulación, antes de que Jesús venga por su iglesia, dice Mateo que nos arrepintamos, que nos pongamos en acuerdo con nuestro adversario. Habla de un arrepentimiento. Es el tiempo de arrepentimiento para la iglesia de hoy. Es un tiempo de arrepentimiento en el futuro escatológico. Es un tiempo de arrepentimiento. Dios llamando al arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Sintetizo. Capítulo 15. Simplemente es la preparación divina para la ejecución de los juicios de Dios, de la ira de Dios sobre una tierra rebelde que se opone a los principios de Dios. ¿Y cómo se derrama? A través de las 7 copas, con sus plagas postreras. Es lo que el apóstol Juan ve en esta visión, ¿sí? Donde ve que solamente los que renuncian a su pecado y deciden seguir al Cordero de Dios, entonan estos cánticos. El cántico de Moisés por liberación y el cántico del Cordero por redención. El apóstol ve que esto proviene del cielo. Ve los 7 ángeles, ve el cielo abierto para que salgan los ángeles y se derramen las consecuencias por el pecado. Ellos están en la presencia de Dios y la gloria de Dios viene para ejecutar su juicio. Y nadie va a tener acceso a la presencia de Dios si no hay arrepentimiento. En tiempo presente y en tiempo escatológico. Dios quiere establecer su soberanía sobre su creación, sobre ti y sobre mí, como lo va a hacer en los tiempos de la gran tribulación. Entonces, Dios es un Dios de oportunidad. En estos momentos, Dios nos está llamando a reconocerle y alabarle como el único y suficiente, porque es el único que libera, que trae redención, que salva, que da vida. Y toda la tierra te adorará, porque tú eres el único. Si tú estás en casa, si tú estás escuchando esto y quieres una oportunidad, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Es un llamado hoy. Cierra tus ojos. No sé tu vida, pero hoy es tiempo de arrepentimiento, de cambiar, de tener otra dirección. Y esta solo se obtiene a través de rendirse al Cordero de Dios. Dile: Dios, hoy me arrepiento y decido tomarte a ti en mi vida y reconocerte como único y suficiente. Que tu Hijo Jesucristo, Padre, venga a mí. Lo acepto, lo tomo en mi vida, reconozco sus principios, sus fundamentos de vida y decido avanzar ahora hacia ese lugar divino. Porque
acepto esta oportunidad en el nombre de Jesús y renuncio a mi pecado. Amén. Amén.